Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a enseñarles algo muy especial. Hoy vamos a editar el siguiente video. Este video está inspirado en el youtuber y filmmaker profesional Daniel Schiffer. El video original se los dejo en la descripción. Si no lo conocen, él es un filmmaker que se dedica a hacer videos de producto espectaculares. Toda la edición la vamos a hacer en el programa DaVinci Resolve, y si eres nuevo puedes ver mi curso completo de este programa totalmente gratis en la descripción. Vamos a revelar todos los secretos de edición en este video. Sin más que decir, muchachos, empecemos. Vamos a ingresar a DaVinci Resolve y vamos a importar los archivos. Por cierto, todos los archivos originales te los dejo en la descripción para que me puedas seguir el paso. Ahora vamos a configurar el proyecto y vamos a ordenar todos los clips dependiendo de cómo lo vamos a utilizar y descartar algunos que no vamos a utilizar. Me gusta trabajar de esta forma ordenada porque es la mejor forma de hacerlo. Ahora vamos a jalar las fotografías, que es mejor editarlas al gusto antes de importarlas al programa. Estas fotografías son para las partes del inicio, para el stop motion. Si no sabes qué es eso, te dejo el link para que puedas revisarlo. Arrastramos en la línea de tiempo nuestras fotografías y como ves no tienen el mismo tamaño de nuestra secuencia. Eso lo solucionamos en un instante. Ahora vamos a arrastrar la música. Nos vamos a inspector y hacemos el zoom a la fotografía hasta que se llene todo el frame. Listo, ya lo tenemos. Ahora copiamos los atributos y pegamos a todas las demás fotografías. Por supuesto, los clips de las fotos están muy largos, así que vamos a reducirlo al son de la música, teniendo en cuenta también la edición del video original. Aquí tenemos el video original. Todo el video pasa muy rápido, así que los cortes tienen que ser bastante rápidos y precisos. Los cortes van en el beep, en el tum 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 tum, ahí justamente en el tum, justo ahí sería un corte, ¿verdad? Vamos al siguiente. Ya que entienden el proceso, voy a acelerarlo para no demorar mucho. Ahora ya tenemos la primera parte al ritmo de la música. Pero noto un problema, es que cuando haces la fotografía siempre hay un movimiento ligero, así que por eso no coinciden las imágenes del todo bien. Tenemos que arreglar la posición donde sea necesario de esta forma. Si se dan cuenta, aquí hay un movimiento por posición que no debería de estar porque en la edición final se nota bastante, así que tenemos que buscar un punto donde se vea el corte invisible, jugando simplemente con la posición, con los ejes y con el anclaje. Y así quedaría la primera parte, muchachos. Ahora que ya está, pasamos a la siguiente parte del video, que es la vuelta de la caja. Arrastramos el clip 2 y como ves, el video original hay un efecto de rampeo de velocidad, así que si no sabes qué es, por favor te invito a ver el video de mi curso que está en la descripción, ahí te lo explico a detalle. Aquí vamos a avanzar lo más rápido que podamos. Con este efecto vamos a hacer que comience rápido y termine lento. Agregamos los puntos para el rampeo de velocidad y subimos la velocidad aquí a unos 800%. Y así es como queda. Siento que es muy duro aún, tenemos que suavizar un poco la velocidad, así que recuerde que tiene que acabar en el tum, al ritmo de la música, justo ahí. Ya lo tenemos y avanzamos al siguiente clip. Revisamos el clip para ver cómo sigue y ya tenemos una idea, así que lo primero que tenemos que hacer es cortar el clip a lo que necesitamos. Empecemos desde ahí y terminamos hasta esta parte.
Listo. Ahora vamos a ir a la pestaña color para poder hacer una máscara y hacer el efecto de transición. Hacemos una máscara alrededor de la bolsa de cereal y animamos el movimiento con los keyframes hasta el momento donde se abre por completo la bolsa. Más o menos de esta forma. Ahora veamos el resultado hasta ahora. Como ves, los bordes están un poco duros, así que vamos a suavizarlos. Ya lo tenemos. Ahora vamos a crear un clip compuesto. Vemos en el video original que tienen un zoom en los cereales, así que hacemos lo mismo. Le damos una pequeña animación con keyframe. Verificamos que acabe justo en el ta. Y listo. Veamos cómo vamos hasta ahora. Vamos bien, ¿verdad? Continuemos con el siguiente clip. Esta parte viene a ser la más complicada del video. Primero vamos a arrastrar el fondo del video. Ahora arrastramos al video de la caja de Chocapic. Reducimos la velocidad a un 40% porque ha sido grabado en 60 fps y porque no quiero que tenga ningún movimiento extraño y se vea lo más lento posible. Ahora vamos a hacer una máscara a la caja, o también podemos borrar el fondo verde y hacer la máscara, pero en este caso, como es un rectángulo, es muy sencillo hacer la máscara, así que optamos mejor por hacer la máscara y tratamos de hacerlo lo mejor posible, porque aquí se ve algo del fondo verde, así que seguimos mejorando la máscara. Así que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Listo, como ya lo tenemos, ahora podemos jugar con la caja en inspector. Ahora vamos a animarla como está en el video original. Jugamos con el zoom, la posición, el ángulo de rotación y con el punto de anclaje. Ya sabes, siempre animándolos con los keyframes. Y más o menos quedaría de esta forma. Ya va tomando forma, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer un clip compuesto con estos dos clips y vamos a colocar el siguiente clip, que sería los cereales volando, y a este clip vamos a reducir la velocidad a un 20%, ya que estos han sido grabados en 120 fps. Si gustas también lo puedes dejar simplemente sin los clips normal, sin componerlos. Este clip colocamos encima y vamos a hacer una máscara animada para que solo aparezcan los cereales. Ahora que ya está, vamos a eliminar el fondo verde con el efecto 3D Keyer. Movemos por aquí los parámetros para poder eliminar el verde lo mejor que se pueda. Vamos por acá. Creo que ahí lo tenemos. Veamos cómo quedó. Ahora vamos a mejorar la máscara lo mejor posible y ahí quedaría. Ahora vamos a animar el cereal de tal forma que parezca que sale de la caja. De esta forma. Más o menos así. Listo, ya lo tenemos. Ahora simplemente el clip de la caja lo colocamos encima y el clip de cereal y el fondo por debajo. Por eso tenía que deshacer el video compuesto para usar los tres clips por separado y quedaría de esta forma. Excelente, muchachos. Ahora que ya tenemos el efecto completado, veamos el resultado hasta ahora. Quedó bien, ¿verdad? Bueno, continuemos con este tutorial.
Ahora que me doy cuenta, el video original tiene una animación también en el stop motion, así que juntamos los clips en uno compuesto y lo nombramos stop motion. Y ahora ya podemos animar el zoom en inspector y voilà. Aquí creo que podemos mejorarlo un poco, haciendo una mejor animación y listo. Ya hemos pasado lo más difícil, ahora avanzamos al siguiente clip. Desde aquí la edición se vuelve más sencilla. Vamos a agregar el clip 5 y vamos a cambiar la velocidad a cámara lenta a 40% y reducimos a lo que necesitamos. Y avanzamos al siguiente clip, que sería el 6. Ya desde aquí la edición se vuelve más sencilla, ahora solo vamos a cortar al ritmo de la música. A ver qué parte se necesita para hacer el efecto del parpadeo final y solamente hacemos los cortes. Y listo chicos, terminamos la base del video, pero todavía no queda ahí. Ahora vamos a ver los detalles, como son las transiciones y a revisar si algo está mal dentro del video. Aquí por ejemplo necesitamos el zoom, que se los voy a dejar en la cajita de descripción de regalo junto a un pequeño tutorial de cómo instalarlo. Si quieres el pack completo de transiciones, se los dejo en la tienda de mi página web a un precio de infarto. Y así me apoyarías también para subir videos de calidad. Seguimos colocando todas las demás transiciones que faltan y creo que tendríamos el video completo. Solo faltaría la corrección de color, ya que todos los videos han sido grabados en Slog 3. Nos vamos a la pestaña color y en este caso vamos a editar el color clip por clip para tener más control. Empezamos mejorando el color un poco del stop motion de esta forma y siento que está un poco oscuro, así que vamos a subirle un poco la exposición y las sombras. También siento que está un poco amarillo, vamos a poner un poco de azul y vamos a jugar un poco con las altas luces y la saturación. Y quedó. Vamos al siguiente clip. Como este clip está en Slog 3, lo más sencillo es aplicar un LUT. Existe un LUT gratis que te regala la misma Sony y ese es el que vamos a utilizar el día de hoy. Pero si gustas también puedes utilizar otros LUTs como los que tengo disponible en mi página web, que son de alta calidad para todas las cámaras Sony que usan Slog 3 como la FX3, FX30, A7 IV, etc. Me ayudaría mucho si me apoyas con eso. Continuemos. Como ves ya tiene color, pero creo que las altas luces están muy fuertes, así que las bajamos un poquito. Bajamos también un poco las sombras y bajamos un poquito la saturación. Y creo que ya lo tenemos. Continuemos con el siguiente clip. Aquí podríamos subirle las sombras, también un poquito la exposición. Y también subimos un poco el detalle y los tonos medios y listo. En este clip veo que es parecido al primero, así que aplicamos el LUT y las mejoras solo copiamos y pegamos. Si no sabes cómo hacerlo, te invito a ver mi tutorial completo de este programa en la descripción.
Ya lo tenemos, ahora vamos a mejorar el color de la caja, aplicamos el LUT y creo que podemos reducir las altas luces y subir un poco las sombras y agregar algo de saturación. Ahora en los cereales aplicamos el LUT también y agregaremos un poco de detalle. Cambiaremos un poco el color para que se vea más natural. Y aquí en este clip las altas luces están muy fuertes, así que vamos a reducirlo. Lo bueno de tener una cámara de 10 bits es que te permite rescatar esa información que ya parece perdida. Aumentamos un poco de las sombras y un poco de la saturación y listo. Creo que ya hemos entendido un poco cómo editar los clips, así que voy a adelantarlo para no demorarme mucho aquí. Y ustedes pueden verlo en cámara rápida. Además pueden practicar en casa, dejar libre su imaginación. Listo, ya lo tenemos, ahora veamos qué tal queda el video hasta este proceso. Veo que hay algunos errores, este clip está muy oscuro, tenemos que igualar la exposición de los otros clips, así que vamos a subir un poco aquí en curvas, los tonos medio. Listo. Aquí hay un problema también, lo solucionamos con las curvas y ya tenemos el video completo. Veamos. Ahora solamente falta la edición de sonido. Eso sí, los sonidos te lo dejo totalmente gratis en mi página web. También puedes ver mi pack de sonidos y transiciones que puedes comprar desde mi página. Te incluyo sonidos para diferentes proyectos, textos para tus videos y también transiciones de alta calidad para tus videos. Vamos a importar todos los efectos de sonido que necesitamos. Por ejemplo, vamos a necesitar un sonido de la bolsa, vamos a necesitar un sonido del cereal, de transiciones, de la leche, de la cuchara y vamos colocando en su lugar. Y si gustas puedes agregar algún efecto como es el reverb o el eco, ya según gustos y preferencias. Listo, ya lo tenemos. Ahora simplemente vamos a exportar. Recomiendo exportar un máster para ti y otro para redes sociales. La mejor manera de exportarlo es en el formato QuickTime o Move en H265 y listo. Ya tenemos nuestro video final y así es como quedó. Eso ha sido todo por este video, chicos. Realmente espero que haya sido útil y hayan aprendido algo nuevo. Y por favor, si te ha gustado, suscríbete, regálame un like y comparte con todos tus amigos. Y por favor, si tienes alguna duda u opinión, házmela saber en los comentarios. Siempre voy a estar tratando de responderles a todos. Sin más que decir, chicos, un abrazo fuerte, cuídense mucho y muchas bendiciones. Chao, chao.